Lectura bíblica, Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49. El prudente y el insensato. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, hoy tendremos el sermón bajo el título No es suficiente oír, sino hacer, porque Jesús nos está pidiendo que seamos hacedores de su palabra. Y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, gracias porque tú nos permites acercarnos a Cristo, oír su palabra. Y tú nos invitas a nosotros a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Y la invitación es que seamos hombres y mujeres que colocamos en práctica lo que Jesús nos está enseñando. Pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y aliente nuestro corazón a escuchar esta reflexión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La importancia de poner en práctica las cosas. Por todos nosotros sabemos que no solamente basta con conocer, sino que cuando uno coloca en práctica las cosas, se da cuenta que ese conocimiento ha calado profundo en las personas. Y según los entendidos, con los estudios que hoy en día están circulando a nivel principalmente de la academia, ya se sabe que el 90% de lo que uno escucha en una clase, en una charla, en una conferencia o a través de las noticias, se olvida. 90% se olvida. Y es interesante que esto se va olvidando, según ya los entendidos en pedagogía, es porque no se va usando, no se va poniendo en práctica. Y es tan importante la práctica para consolidar un conocimiento. Y es un ciclo donde se aprende, este aprendizaje se pone en práctica y se profundiza. Y es un eterno ciclo que no termina. Entonces, y el 90% es bastante alto. Un simple ejercicio. ¿Quién se acuerda de la predicación de hace un mes? Clic, 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 ¿cierto? Entonces, el tema es que no se puso atención. No, la mente humana es frágil. Es frágil. Entonces, nosotros sabemos que hay un porcentaje que no vamos a aprender, porque se nos olvida, ya alto, un 90%. Entonces, no sintamos cargo de conciencia frente a la pregunta, ¿ya? No, porque tenemos que tener claro que lo que escuchamos se va olvidando. Pero aquí es lo importante, es que el cerebro, como no es capaz de retenerlo todo, es necesario trabajar, es necesario practicar para que el conocimiento y la enseñanza se vaya consolidando y vaya tomando raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que nosotros vamos leyendo, vamos escuchando, vamos reflexionando, es importante, es muy importante de cómo lo ponemos a la práctica. Y Jesús lo tenía muy claro. Por eso mismo Él va diciendo, todo aquel que se acerca a Él no solamente tiene que escuchar, sino que tiene que poner en práctica. ¿Ya? Y esto para nosotros nos ayuda mucho para ir entendiendo no solamente asuntos de fe, sino que también de la vida diaria. En resumidas cuentas, la importancia de poner en práctica lo teórico es que este es un proceso que nunca acaba.
durante toda la vida. Entonces, y uno va aprendiendo haciendo, ¿cierto? Y en el hacer uno tiene grandes aciertos, pero tiene desaciertos. Y cuando se equivoca, uno también aprende. Pero la práctica es sumamente importante. No quiero alargarme tanto con el tema de la práctica, porque ejemplos hay muchos, en todas las artes, en todas las ciencias, en todos los deportes, en todo el quehacer humano. El Señor Jesucristo a nosotros nos va diciendo en su palabra que dice lo primero después de finalizar todo el sermón del llano, porque lo estamos viendo a la luz del libro de Lucas, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que está haciendo en este sermón? Lo que está haciendo es mostrando cuál es la voluntad del Padre en que se acerca al reino de los cielos para saber cuál es el carácter que tiene que desarrollar el hombre y la mujer de fe. El tema es cómo debe vivir el hombre cristiano y la mujer cristiana. Lo que el Señor, lo que el Padre, el Rey del reino espera. Entonces, y en ese contexto, para finalizar todo, toca esta parábola de los edificadores. Y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si finalmente no hacen mi voluntad? O sea, ¿para qué me llaman Señor, si no están dispuestos a hacer la voluntad? Entonces, y aquí Jesús le hablaba a todos. Le estaba hablando a sus discípulos, estaba hablando a gente que solamente oía, estaba hablando a gente religiosa como fariseo y saduceo, estaba hablando a un público muy heterogéneo. Y aquí él sabía que tocaba algo que era muy importante, que es el corazón, porque la práctica tiene que ver mucho con la disposición del corazón. Y él dice algo muy simple, conocido por todos en la vida. Dice, le voy a decir lo siguiente, que un hombre desea construir una casa, ¿ya? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Cavó en forma tan profundo que cuando se encontró con la roca, edifica. O sea, cava la tierra, encuentra una roca sólida, recién coloca el fundamento y de ahí para arriba construye. Entonces, algo que parece lógico, ¿cierto? Algo que parece cuerdo, algo que parece sensato, ¿cierto? Y técnicamente como correcto, de construir sobre algo sólido. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que luego dice, y viene la inundación. Lo que está diciendo es que no siempre el tiempo va a permanecer igual. Hay un momento donde cambia, ¿cierto? Aquí, cuando estamos hablando de inundaciones porque crecieron los ríos, ¿cierto? Vino lluvia, estamos hablando que cambió el tiempo climático, entonces no era estable. ¿Por qué? Porque el tema de las estaciones del año va cambiando, no siempre es verano, no siempre es primavera, hay momentos que son complicados. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vino la crecida, ya el torrente, que cuando uno ve que crece el río viene con mucha fuerza y azota la casa. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la casa no se vino abajo. ¿Y cuál es la razón? Por el fundamento que tenía, por donde estaba construida. Y luego hace el paralelismo de la construcción, pero con una persona insensata. Y esa persona insensata es que no le interesa el terreno, no le interesa dónde va a construir. Aquí, fíjense en el mismo texto, va diciendo, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. O sea, construyó sin ninguna base sólida. Nada, se largó a construir de la nada, no se preocupó de encontrar una roca para construir algo sólido. ¿Qué pasó? Vino las mismas condiciones climáticas, donde cambió, subió el río, azotó el torrente y la casa no pudo permanecer. Y uno dice, pero si es lógico que está pasando, que si no hay un buen fundamento, es fácil que la casa no resista el día malo, al día adverso. Se refiere al día climático. Esto a nosotros nos hace pensar lo siguiente en relación a lo que Cristo está diciendo.
que lo primero, que no es suficiente con decir, no es suficiente escuchar, sino que lo importante es hacer. Y esto está dado porque vamos viendo cuatro grandes cosas que nos está diciendo el texto. Lo primero que nada es que cada persona es un constructor, cada uno. Jesús lo que está diciendo en otras palabras es que todos aquellos que lo estaban escuchando son constructores, ¿ya? ¿Y constructores de qué? Constructores de su propia vida. A eso está hablando. Y según esta parábola, se considera especialmente aquellos que están construyendo a la luz de qué? Del Evangelio. Entonces, cuando estamos hablando de que todos son constructores, fíjense bien, está el concepto de que aquí no hay personas pasivas, no hay personas inactivas. El tema es que somos constructores, porque si ustedes se dan cuenta a la luz del propio texto bíblico, los dos construyeron. Los dos construyeron. Aquí no es que uno se quedó tendido en la hamaca mientras miraba al otro cómo construía. No, los dos construyeron. La diferencia es dónde construyeron. Y esto, ¿por qué Jesús lo dice? Porque en la vida se van construyendo cosas. Porque la vida consiste en una permanente construcción. Uno va construyendo primero, cuando niño uno se empieza a construir en base al conocimiento, las relaciones, la familia, va construyendo su propia forma de ser, va construyendo su carácter y va trabajando. Pero luego se van agregando otros elementos, se van agregando elementos que tienen que ver con la propia vida espiritual, se van agregando los elementos de la vida profesional. El ser humano está en un permanente desarrollo y crecimiento. Y ahí es donde vamos construyendo, donde vamos colocando los cimientos. Entonces, lo que primero que dice, todos somos activos. El primer concepto. El segundo es que hay solamente dos clases de constructores. No hay tres. Es el constructor que es sabio o el constructor que es insensato. No existe como el constructor a media, a la luz de lo que Cristo está diciendo, ¿ya? Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar en lo mismo, en que ¿qué hacemos con lo que hemos recibido? Uno, no somos pasivos. Dos, ¿qué hacemos con lo que recibimos? ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al Evangelio, se está refiriendo a la enseñanza de Jesús, se está refiriendo a lo que el Padre nos quiere enseñar. Entonces, por lo tanto, el tema es la invitación a que actuemos con sabiduría y se actúe con prudencia, que es el segundo concepto. El tercer concepto es que el constructor sabio o necio, ¿ya? Es el que edifica su casa, es el que edifica su propia vida. Y aquí cuando vamos al texto en su corazón y profundidad, nosotros sabemos que cuando se está hablando de roca, se está hablando de fundamento, se está hablando de Cristo, ¿ya? Se está hablando de Él. Entonces, el tema es cómo tratamos sinceramente lo que el Señor está haciendo con nosotros, cómo se armoniza la enseñanza de Jesús con respecto a nuestra propia vida y también a nuestro propio quehacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la Escritura? ¿Qué vamos a hacer con toda la enseñanza? Para el tiempo de Jesús era lo que él estaba enseñando, ya era la palabra que la gente oía. Para nuestros tiempos tiene que ver con la Escritura, porque ahí nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. De lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿dónde va a estar fundamentada nuestra fe? Y Jesús nos invita a que fundamentemos nuestra fe y nos vamos renovando de día en día y vamos creciendo y vamos transformando a la luz de Él, que Él es lo sólido, y la invitación es a considerarlo dentro de nuestras propias vidas. Y en esto el tema es muy simple. Uno, ¿qué hace con la enseñanza de Jesús?
Si uno va a ser un simple oidor, ¿ya? Sencillamente en el poco tiempo se olvida. Si uno va a ser una persona que practica, eso comienza a consolidarse en nuestra forma de ser. Y miren, y aquí viene algo que es muy interesante, porque es en la propia práctica donde uno va mejorando también el aprendizaje y lo va profundizando. Todas las enseñanzas de Jesús, pensemos en estas enseñanzas que tienen que ver con el gran resumen de la ley, que Jesús a nosotros nos enseñó a amar a nuestro Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, ¿ya? Y lo enseñó desde la profundidad del corazón y del ser, que va más allá de la propia ley. Ya le da este sentido de una relación muy, muy estrecha. Y también es el amor a nuestro prójimo, que tiene que ver con amarlo de tal manera como si nos amáramos a nosotros mismos y tuviésemos una relación con nuestro prójimo más allá de ser hermano, una relación sumamente profunda. Entonces, cuando uno escucha esto, si uno es el simple constructor insensato, lo escuchó y pasó nomás. Y luego se olvida y no tiene ningún sentido. Pero cuando nosotros comenzamos a considerar esa palabra y a ponerla en práctica, es increíble que vamos aprendiendo. Fíjense, pensemos con respecto a Dios. El amor de Dios, cuando nosotros lo ponemos en práctica, nos invita a confiar en Él. Ese es un tema, que es, ¿sabes qué? Sea como sea, el día que venga, confía en mí. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero es increíble cómo esa confianza nosotros la vamos profundizando a través del tiempo. Porque en una primera etapa nuestra confianza puede ser inestable por lo que nos toca vivir. Pero a medida que más pasan los años, la confianza en tal es Dios que nuestro corazón reposa y descansa verdaderamente, independiente del tiempo. Entonces, vamos conociendo más a Dios. Entonces, y eso nos va a llevar a una práctica de ¿qué? Una práctica de confío en Dios internamente, nos va a llevar a una práctica de profundizar en la oración, una práctica de profundizar en conocerle más, una práctica de poder ir escuchando a Dios a pesar que los tiempos van cambiando, cómo nosotros vamos entendiendo la vida cristiana a la luz de cada momento que nos toca. Entonces, a lo que quiero llegar es que la práctica a nosotros nos va a ir perfeccionando. La práctica a nosotros nos va a ir abriendo una nueva visión de quién es Dios. La práctica a nosotros también nos va a ayudar a corregir nuestros propios errores. Es en la práctica donde nosotros nos vamos dando cuenta de cuán frágiles somos. Y es en la práctica es donde finalmente el conocimiento se va a consolidar. Y hay algo que también que es interesante. La práctica genera hábito. Y Dios desea el hábito en nosotros como los creyentes. Miren, cosas muy simples. ¿Cómo vamos a profundizar en la oración si no tenemos el hábito? ¿Cómo vamos a profundizar en conocer más a Dios si no está el hábito de la lectura? ¿Cómo vamos a conocer cada detalle de lo que Dios quiere para nuestra vida si no buscamos lo que Él quiere para nosotros? Entonces hay un tema de práctica. Y lo otro, que el generar el hábito va a transformar nuestro corazón. Miren, el Señor a nosotros nos dio un mandamiento que también es fuerte en el contexto del sermón, que Él dice, ama a tu enemigo. ¡Wow! Qué difícil, porque por una parte, si, ahí es cuando el Señor toca ese tema, a uno le gustaría ser el insensato que construye, ya para no meterse en problemas, ya prefiero ser el insensato y caminar por la vida y no hacerme problemas. Pero el Señor me invita a ser el sensato. Y por lo tanto, ¿qué significa eso para nosotros? Ama a tu enemigo. Primero que nada, saber que no puedo amar a mi enemigo por mi fuerza. No es natural para mí. No es natural. Entonces, uno necesita la gracia de Dios para perdonar.
necesita la gracia de Dios para que nuestro carácter sea como Cristo. Imagínense, o sea, yo en esto creo que hay mucho que aprender. Cristo, después de un ministerio muy pesado durante 3 años, con una tremenda oposición que crecía y que finalmente lo condenan injustamente, está en la cruz. Y Jesús va y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, o sea, yo admiro mucho esa, porque ahí está Cristo el humano, Cristo el hombre perfecto. Entonces estamos invitados a esa perfección. El tema es que ya uno dice, Señor, dame el amor que Cristo tuvo, dame la fortaleza que Cristo tuvo para perdonar a mi enemigo. Ya, primer paso, perdón. Pero el Señor dice, yo quiero que practiques, yo quiero que lo ames. Ya bueno, Señora, ya, déjame perdonar primero. Ya. Señor, dame ahora cómo puedo expresar el amor. Ya listo, surge un sentimiento más profundo. Y luego Dios nos da la oportunidad de amarlo en forma práctica. Y no hay vuelta. O sea, a lo que quiero llegar es que en la práctica que vamos a generar el hábito que Dios espera. Esa es la práctica. Y esto es en todas las áreas de nuestra propia vida para ir superando. Entonces, y por eso es que nosotros vamos a construir, si tenemos a Cristo en el centro, tenemos a Cristo que es lo sólido, y lo sólido significa que construimos en Él, en su palabra, en su mensaje, ese mensaje cala profundo en nosotros, es que vamos a practicar y finalmente vamos a tener un hábito. Todos nosotros estamos en esta carrera, todos, ¿ya? Porque el camino de la buena práctica es el camino de la santidad. Y estamos todos en esto. Y todos tenemos este gran desafío de ser transformados. Entonces, debemos generar este hábito. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Es que nosotros no estamos solos. Estamos con Dios. Y tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda. Entonces, esto no es una tarea que cae solamente en nuestros recursos, en nuestras capacidades, sino que es la gracia de Dios cubriéndolo. Y el cuarto punto que Jesús está diciendo en este texto bíblico acerca de la práctica es que la hora mala o la crisis llega tarde o temprano y es inevitable. Llega. Por eso él dice que en el propio texto, ¿cierto? Va diciendo que subió el río y azotó, digamos, la casa. Y el tiempo cambia y viene un tiempo malo en la vida. Y es en ese tiempo malo donde se prueba la fe. ¿Ya? Ahora, en el creyente del día de hoy, nosotros nos damos cuenta de que hay personas que cuando viene la adversidad, que puede ser de cualquier naturaleza, adversidad laboral, de trabajo, de estudios, cualquier naturaleza, ¿ya? Nos encontramos con la realidad de que hay personas frente a la adversidad se alejan de Cristo. Y hay personas que frente a la adversidad se aferran más a Cristo. Entonces, y esa es la adversidad donde se prueba la fe. Es también en las propias cosas que son complejas y duras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí está en el crisol, ahí está la fe. Y el Señor lo que quiere es que en el tiempo malo nosotros resistamos. Eso tiene que ver con el día a día, pero esto también tiene una proyección de carácter escatológico, del fin de los tiempos. ¿Y saben cuál es? El día del juicio final, que tiene una proyección hacia el juicio final. Miren, el día del juicio final es un día donde habrá lloro y crujir de dientes, porque el Señor no dará por inocente a las personas. Y el tema es que todos vamos a salir culpables, si eso estamos claros. Pero la diferencia es que nosotros tenemos un abogado, que es Cristo, que va a interceder por nosotros. Entonces, y en esta realidad que el día del juicio final, o estamos sobre Cristo, creemos en Él y colocamos la práctica, y si no se construyó en Él, la casa se derriba. Entonces también tiene una mirada al futuro. ¿Qué hacemos? Y por eso no existe una tercera alternativa, porque en el día del juicio final es depositamos nuestra fe, no estamos hablando del hombre o la mujer perfecta, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de quien depositó su fe en Jesucristo y permaneció con Él y en la vida va practicando, o aquel que nunca consideró
y que lo escucharon. Y el llamado de Cristo en todo esto es animarnos a que nosotros seamos hombres y mujeres que practicamos la fe. Y en esto hay un trabajo muy fuerte que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y creo que en la semana poder reflexionar sobre este texto muy conocido por todos nosotros, para que podamos pensar cómo escuchamos a Cristo y va modificando nuestra vida y cuáles son las cosas prácticas que tenemos que incluir en nuestra vida para poder consolidar nuestra relación con Cristo más y más y más. Aunque el texto parece algo como fácil en términos de dónde construimos la casa, pero es complejo en el día a día, porque va trabajando con nuestro corazón, va trabajando con nuestros intereses, va trabajando con nuestros tiempos y con todo nuestro ser. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Es que tarde o temprano estar edificado en Cristo, cuando viene el día malo, estamos firmes. Y eso es lo bonito. Y cuando viene el día malo, logramos entender también cosas de la vida. Y es increíble también que cuando uno pasa la tormenta, es agradable encontrar la paz sabiendo que la encontramos con el Señor. Entonces, Jesús nos dice a nosotros, hombres y mujeres de fe, que nos dice, si venimos a Él y oímos sus palabras, ¿qué vamos a hacer? Y Él nos dice, practica lo que te he enseñado. Oremos. Padre, nosotros nos hemos acercado a Cristo porque tu Espíritu nos mostró el Evangelio, colocó la semilla de la fe y nos abrió los ojos. Y pudimos, Padre, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque es el mismo Espíritu Santo que nos va enseñando tu palabra y va abriendo nuestro entendimiento y alentando nuestro corazón. Pero también entra nuestra voluntad frente a lo que hemos recibido. Y en esto te damos gracias porque tu propio Espíritu nos ayuda a nosotros a poder abrir nuestras vidas y estar dispuestos a practicar. Padre de amor, nosotros queremos ser hombres y mujeres que escuchamos tu palabra y la ponemos en práctica. Y Señor, queremos que todo nuestro ser sea transformado para que cumplamos tu santa voluntad, ser hombres y mujeres santas según tus planes y propósitos. Gracias porque no estamos solos y gracias porque sabemos que tú de día en día trabajas en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.